Bien, ya estamos grabando. Estamos estudiando el libro de Ruth, un libro que se lee, la costumbre es leerlo leerla en la festividad de Shavuot, que es la que viene próximamente. Bien, la semana pasada empezamos con la Megilat Ruth, con el primer capítulo. Era la historia de una familia, estaba la esposa con el marido, sus dos hijos, se van a vivir a la tierra de Moab. A la tierra de Moab es la tierra, lo que hoy en día es Jordania, y ellos se van a ir porque había hambre en la tierra de Israel. Elimelech era el nombre del marido, Naomi era el nombre de la esposa, Mahlón y Quilión eran los hijos. Ellos eran gente pudiente, gente poderosa, tenían forma de ayudar a mucha gente ahí, y de hecho ellos se van de la tierra de Israel justamente para no tener que, a ver un momento, ahí estaba silenciando a todos porque había micrófonos encendidos, para no tener que ayudar a la gente necesitada, a los pobres. Entonces ellos deciden abandonar, en realidad el marido decide abandonar la tierra de Israel, irse a la tierra de Moab. Ahí los hijos conocen mujeres moabitas. La mayor, la que se casó con el mayor era Ruth, la que se casó con el menor se llamaba Orpá. Pasa el tiempo, Elimelech, el padre, fallece, los hijos también mueren, y quedan las tres mujeres, las tres viudas solas. La suegra, Noemí, decide volver a su tierra, decide volver a la tierra de Israel. Ella se había enterado por los mercaderes que viajaban de un pueblo a otro, de una región a otra región, se había enterado de que ya se había ido el hambre de la ciudad, de la tierra de Israel, y por eso decide volver a su tierra. Le dice a sus nueras: chicas, quédense acá con su familia, vuélvanse con sus parientes, cásense, tengan hijos, formen familias. Y ellas al principio no querían saber de nada, hasta que al final una de ellas, que era Orpá, decidió hacerle caso a su suegra y se volvió a la tierra de Moab, se volvió a su familia, a sus dioses, a su tierra natal. Por otro lado, Ruth decidió apegarse a su suegra y retornar con ella, junto a ella, a la tierra de Israel. Nosotros hablamos la semana pasada de todo el proceso de conversión, de transformación que tuvo Ruth desde que inició su viaje junto con Noemí hasta la tierra de Israel, diciendo el famoso dicho: tu Dios es mi Dios, donde vayas tu tierra es mi tierra, tu pueblo es mi pueblo, donde vayas yo iré, donde tú mueras yo moriré y ahí seré enterrada, etcétera, que es toda la aceptación de la Torá entera con todas sus reglas y sus leyes. Y de hecho eso se ve reflejado en el nombre de Ruth, que suma 606. Nosotros tenemos 613 mitzvot, pero existen 7 preceptos, 7 mitzvot universales que ya le fueron entregadas a Adán, a Noaj, Adán 6, después a los hijos de Noaj se le agregó una más, en total 7, y por eso se llaman las leyes, las mitzvot de los hijos de Noaj, porque se le agregó esa séptima. Es decir, que lo que Ruth venía cumpliendo eran 7, y lo que le agregó por medio de su conversión fueron 606, que ese es el valor numérico del nombre Ruth. Ellas habían llegado a la pobreza total, y cuando llegan a la tierra de Israel, todos estaban ahí afuera, hay diferentes motivos. Habíamos dicho que habían diferentes interpretaciones, que hacían todos reunidos ahí en las calles, pero bueno, no vamos a entrar ahora en los detalles de la semana pasada, pero sí lo que vemos es que cuando la gente de Israel, de Betlehem, mejor dicho, de la ciudad donde ella vivía, la ve a Naomi, se sorprende y dice: ¿esta es Naomi? Ella se fue llena de plata, una mujer con familia, con esposo, con hijos, con prosperidad, y de repente vuelve así. Se la veía en la pobreza total, la gente se sorprende mucho, y se quedan a vivir ahí las dos, tanto Naomi como Ruth, en la tierra de Israel. Para empezar el capítulo 2, antes quiero hacer unas unas pequeñas introducciones. Primero, les voy a hablar del tema de la traducción. Si bien yo estoy compartiendo en la pantalla y les mandé a ustedes
el archivo con la Megilá de Ruth en español, ustedes saben que las traducciones siempre son traducciones para que el lector las pueda entender, y no es tan fiel a la palabra y a la letra que tiene en su origen, digamos, el original que sería en hebreo. Por lo tanto, hay muchas de las explicaciones y de las interpretaciones que están apegadas a la palabra, que quizás no se va a ver reflejada en la traducción. Entonces yo lo voy a marcar, en esos momentos voy a marcar cómo sería la palabra en ivrit y en qué se basa la interpretación, y así voy a tratar de que ustedes puedan entenderlo. Por otro lado, quiero decirles también que la Megilat Ruth tiene muchísimas interpretaciones, muchísimas explicaciones. La Torá se llama Torat Haim, una Torá viviente. Lo que tiene vida es algo que es dinámico, algo que tiene movimiento, que uno lo puede interpretar, lo puede tomar de la Torá lo que uno quiere para su vida. Como dice el Pirkei Avot, Fochba de Kulabá. A la Torá la tenés que dar vuelta de un lado para otro porque está todo en ella. Entonces, lo más, a mi forma de ver, lo más lindo, lo más vivo que tiene la Torá es justamente esa cantidad de interpretaciones que hay en el pardés de la Torá. ¿Qué es el pardés? Es una palabra conocida llamada pardés, que muchos quizás la sintieron nombrar, pero yo les voy a decir el significado de la palabra pardés. Literalmente, pardés significa un jardín, una huerta, ¿sí? Un lugar donde hay diversidad de plantas, frutos, árboles. Me está diciendo que tengo la conexión inestable, espero que me estén escuchando bien. Bien, que es inestable y... que es inestable, perdón, me quedé... No que es inestable, que hay diversidad, que tiene, digamos, esa es la armonía de diferentes colores, frutos, tipos y especies. Eso es un pardés, la palabra literal. Pero en realidad la palabra pardés tiene 4 letras en hebreo, que es la pei, la reish, la dalet y la samaj, que es el acróstico de 4 métodos o niveles o planos de interpretación que hay en la Torá. La pei corresponde a la palabra pshat, que es la parte literal, ¿sí? Es cuando uno agarra el texto y lee lo literal del texto, lo que el texto le quiere transmitir en ese momento. Después tenemos la reish de pardés, que corresponde a la palabra remes. Remes son insinuaciones. Hay cosas que la Torá te las dice sin decir. Es decir, podés leer entre palabras, entre líneas, entre comparación entre un texto y otro texto, y sacar un mensaje de la Torá insinuado, en realidad insinuado en la Torá. Ese es el remes. Después tenemos el drush, que está relacionado con el midrash, que es la exégesis de la Torá. Y por último tenemos la samaj, que es el sod de la parte secreta, que corresponde a la Kabbalah, el Hasidut, etc. Es decir, que quizás un mismo versículo nosotros lo podemos ver en 4 dimensiones, desde lo literal hasta lo secreto y profundo que es con la Kabbalah. La Megilat Ruth está llena de interpretaciones en el pardés, en estas 4 dimensiones. Obviamente no las voy a traer todas porque no nos va a alcanzar el tiempo, es para muchas clases más, pero sí me voy a concentrar en algunas, y hoy vamos a tocar también un tema del Sod, un tema también de lo místico, de lo que es más abstracto, de la parte secreta de la Kabbalah, que encontré bastante interesante para compartir con ustedes. Y ahora sí les voy a dar 2 conceptos que nos van a ayudar a entender este capítulo. El primer concepto es el concepto del Leket Shijeja Upea. Hay 3 mitzvot en la Torá que corresponden. Ustedes saben que la Torá, ya desde lo que está, a ver un momento que me está escribiendo en el chat, quiero ver. A veces se corta mi voz, es porque no tengo buena conexión, parece. No estoy teniendo buena conexión. No sé qué hacer con eso al respecto. Pero bueno, espero que se escuche bien el resto de la clase. Bien. Si me vuelvo a cortar, si ven que he seguido, por favor avísenme. Bien, estamos diciendo, Leket Shijeja Upea. Hay 3, cuando una persona tiene un campo y llega la época de la cosecha y empieza a cosechar su campo, hay 3 mitzvot que corresponden, que son a beneficio del necesitado, a beneficio del pobre. Esas son Leket Shijeja Upea. Yo les mandé en las hojas, una breve, en las hojas que les mandé ayer para que
entren ya un poco preparados. Le mandé también ahí una breve resumen de lo que son estas 3 mitzvot. Leket es que cuando la persona está cosechando, todo lo que, digamos, cuando se le caen, uno va, junta espigas, cosecha espigas, y muchas veces pasa que algunas espigas se le caen de la mano. A ver, sigue cortando el audio. A ver, un momento, voy a tratar de arreglar el audio, la internet. Bueno, perdón, espero que ahora esté un poco mejor. Le pedí a mis hijos que no usen las otras computadoras, así me libera a mí un poco más el ancho de banda. Bien, estamos hablando de estas 3 mitzvot de Leket, Shijeja, Upea. Leket es todo lo que la persona va, cuando uno va juntando las espigas, cuando 1 o 2 espigas se le caen, esas 2 espigas, 1 o 2 espigas no las puede levantar. Cuando es más de 2, entonces sí, la persona, digamos, el que cosecha, el dueño del campo, puede juntarlas. Pero cuando se caen 1 o 2 espigas al piso, eso lo tienen que dejar para que vengan los pobres y lo puedan juntar. Eso es leket. Después viene shijeja, es lo que la persona se olvida. Por ejemplo, una vez que ya tenemos todos los atados de espigas, uno los tiene apilados y después que terminó de apilar todo, tiene que ingresarlo al depósito, al galpón. Entonces muchas veces pasa que se olvidan un atado afuera. Ese atado que se olvidan afuera, hasta uno, ese atado es para los pobres. Si uno dice, uy, me olvidé un atado, entonces lo tiene que dejar para que los pobres lo tengan. Y por último hay otra mitzvah que es la de PA. PA significa las esquinas. Las esquinas de los campos hay que dejarlas sin cosechar para que vengan los necesitados, los pobres, y la cosechen ellos. Esto es la maravillosa mitzvah de Tzedaká que la Torá nos da a nosotros para la gente que tiene campo. Este es un concepto que vamos a ver, y otro concepto es el concepto del levirato. Es un tema que también es para hablar, es muy extenso, pero yo voy a tratar de resumirlo porque lo vamos a necesitar para las próximas clases, esta y la de la semana que viene. En la época de la Torá existía, en realidad hasta el día de hoy, solamente que hoy ya no se hace directamente la jalitzá, que es, ahora les voy a decir lo que es el ibumi y el levirato, y ahí van a saber también qué es la jalitzá. Una persona se casa con una mujer, no pueden tener hijos, el marido fallece. Hay una mitzvah en la Torá de que el hermano, el que le sigue a ese hermano mayor que no tuvo hijos, que se case con su cuñada, con la esposa de su hermano, para traer hijos, y ese hijo que él va a traer va a llevar el nombre y perpetuar el nombre y la parcela en la tierra, que esto también es importante para las próximas clases, el pedazo de tierra de su padre, o sea, de su hermano, ¿sí? Entonces, eso es en caso de que tanto la mujer como el hombre acepten y quieran casarse. Si uno de los dos no quiere, entonces se hace la jalitzá, que es lo que se hace hoy en día directamente, es digamos, la desvinculación de estas dos personas para que la mujer pueda casarse con otra persona. Ahora, hay un antes y un después de la entrega de la Torá. Hasta la entrega de la Torá, la ley del levirato se hacía con cualquier familiar, no solo con el hermano, podía ser con el suegro, con el tío, con quien sea. Después de la entrega de la Torá, en la Torá dijo, esa era la costumbre que tenía el pueblo judío antes de la entrega de la Torá. Después de la entrega de la Torá, el levirato se hace con los hermanos, ¿sí? Primero con uno y después con otro, y así sucesivamente. Ahora, una vez que ya supimos esto, vamos a empezar la lectura del segundo capítulo, y después van a ver por qué les dije todo esto. Con una música, no sé qué puede ser porque no tengo música en la contraseña. A ver, un momento, ya te la paso, Yula,
y después me meto ya directo de lleno en la charla. Así no tenemos más interrupciones. Es 613-770. Ya te lo escribo para que lo tengas ahí. 613-770. Ahí está. Bien. Bueno, el capítulo 2. Y tenía Noemí un pariente por parte de su marido, un hombre poderoso de la familia de Elimelech, llamado Boaz. ¿Sí? Noemí tenía un pariente en la tierra de Israel, por el lado paterno, pero vamos a ver ahora que es también por su lado. Ella también era pariente de esta persona y se llamaba Boaz. ¿Sí? ¿Por qué es pariente o cómo es pariente? Ahora les voy a compartir en la pantalla un poco de lo que es el parentesco de ellos. ¿Sí? Empieza todo con Nachshon. Nachshon ben Aminadab era de la tribu de Yehudá, era un líder de la tribu de Yehudá, quien fue el primero, es conocido porque fue el primero en empezar a cruzar el Yamsuf, el mar, cuando el pueblo judío se escapó de Egipto. El primero en hacerle caso a Dios y entrar, a pesar de que estaban las aguas, antes de que se corten las aguas, fue Nachshon. Nachshon ben Aminadab. Él tuvo 4 hijos. Los 4 hijos son, uno era Elimelech, que lo conocemos, otro se llamaba Salmón, otro se llamaba Tom, y el cuarto era el papá de Naomí, que no sabemos el nombre, pero sabemos que era el papá de Naomí. Naomí se casó con su tío, es decir, se casó con Elimelech. ¿Sí? El tío se casó con la sobrina, con Naomí. Salmón tenía un hijo que se llamaba Boaz. ¿Sí? Bueno, Elimelech y Naomí tuvieron a Mahlón y a Quilión, y Mahlón se casó con Ruth, eso es lo que ven ahí en el recuadro, y Quilión se casó con Orpá. Pero Elimelech era el tío de Naomí, es decir que Boaz era sobrino de Elimelech y era primo de Naomí. ¿Okay? Ese era el parentesco. Entonces, Naomí le dijo a Ruth, Elimelech, tengo por parte de mi marido, tengo un pariente que se llama Boaz. No, perdón, no le dijo. Ella, la Megilá nos cuenta que Noemí tenía un pariente que se llamaba Boaz. Y le dijo Ruth, la moabita. Ahora, perdón, esta persona, Boaz, dice un hombre poderoso de la familia de Elimelech. ¿Qué es poderoso? Poderoso materialmente y poderoso también espiritualmente. Él era un juez, era una persona que tenía palabra reconocida también por sus conocimientos de Torá, su cumplimiento de Torá. O sea, espiritualmente era también una persona muy poderosa. Y le dijo Ruth la moabita, Ruth la moabita a Noemí, permíteme ir ahora al campo a rebuscar entre las espigas en pos de aquel en cuyos ojos hallaré gracia. Acá nosotros vemos cómo va a ir a un campo ajeno a juntar. Bueno, con la introducción que dimos, tanto Ruth como Naomí eran mujeres que estaban en la pobreza. Y acá en este versículo nosotros vemos 2 cosas. Primero, que ellas podrían haber ido a lo de este familiar Boaz, que era una persona pudiente, a pedir ayuda, pero ellas no querían pedir de la mano, ellas querían trabajar, no querían que alguien les dé así de forma gratuita y ser mantenidas. Entonces, la dignidad, ellas mostraron dignidad al decir, nosotros vamos a ir, como el resto de la gente necesitada, a juntar y a recolectar las espigas del campo. Y otra cosa que nosotros vemos acá es cómo Ruth protege a su suegra. Y por eso acá el versículo dice Ruth la moabita. ¿Por qué la moabita si ella ya había adoptado el judaísmo? ¿Por qué? Porque en realidad era lo que... ¿Me escuchan ahí? Porque no sé qué pasó, se me cortó el... A ver, un momento, voy a compartir vuelta la pantalla. Ahora sí se escucha. Ah, ok, perfecto, porque se me cayó, no sé por qué se me cayó el... Ahí está. Bien. Perdón, disculpen hoy los problemas que tenemos de conexión. No es algo que esté en mis manos. Bien. Entonces volvemos. Bueno, tenía Noemí... A ver, voy a poner un minuto del chat también para ver si me dicen algo. Ahí está. Ahora sí, perfecto. Bueno, dijimos entonces que ¿por qué decía también la moabita? ¿Por qué es la moabita? Porque Ruth en realidad le dijo lo siguiente a Noemí.
vos sos una mujer conocida. Fíjate que cuando ellas llegaron a la tierra de Israel, todos dijeron, esta es Naomi. Entonces, si vos vas a ir de haber sido una mujer rica, una mujer conocida, de repente ir a juntar ahí con la gente necesitada, entonces es un poco, digamos, te podrías sentir humillada al respecto, pero a mí nadie me conoce. Entonces yo voy a ir y voy a juntar. Entonces por eso acá vemos nosotros también cómo Ruth cuidaba a su suegra, a Noemí, y también vemos las cualidades, ¿no? la actitud que tenía Ruth. Ella cuidó el honor de su suegra. Ahora, le dice Noemí le contestó, ve, hija mía, anda. Dicen los comentaristas también que acá Ruth hizo con esta actitud de ir y juntar y alimentar a su suegra, en realidad ella estaba haciendo una rectificación de lo que habían hecho sus ancestros, los moabitas, cuando el pueblo judío salió de Egipto. Habíamos dicho que los moabitas y los amonitas no salieron al encuentro del pueblo de Israel con pan y agua para alimentarlos en el desierto, y por eso Dios dijo que un moabita y un amonita no pueden ser parte nunca del pueblo de Israel, para siempre. Ahora, este es un tema que vamos a ver por qué Ruth sí pudo ser parte del pueblo de Israel, y también Naamá. Naamá era amonita, que fue esposa del rey Salomón. Eso ya lo vamos a ver la semana que viene, pero en principio, como sus ancestros no fueron y no alimentaron al pueblo de Israel, vino Ruth a rectificar eso alimentando a su suegra Noemí. Sigue el versículo 3, y Ruth se fue y espigó en el campo detrás de los segadores, y ocurrió precisamente que esa parcela del campo pertenecía a Boaz, que era de la familia de Elimelech. Es decir, que Ruth en realidad no supo a dónde iba a ir a juntar. Vio un campo y entró en ese campo y había muchos segadores, y ella empezó a juntar detrás de los segadores, y justo ocurrió casualmente o causalmente que el campo ese pertenecía a Boaz, que era de la familia de Elimelech, pero ella no lo conocía, ella no sabía quién era Boaz, y ella vino de Moab. Ella sabía que era un campo y no sabía de quién era, y justo cayó en el campo de Boaz. Acá hay un tema, vamos a hacer lo siguiente para que no perder el hilo. En este versículo 3 hay un concepto el que yo les quería compartir a ustedes según la Kabbalah, pero lo vamos a ver al final, después de que haya leído todo el capítulo, así no perdemos el hilo, y después vamos a volver a este versículo, al versículo 3. Lo que sí le voy a decir es que en hebreo, y eso también lo tienen que tener presente, las palabras y Ruth se fue y espigó, en hebreo dice Batelech, Batavó, Batelaket. ¿Sí? ¿Qué quiere decir Batelech, Batavó, Batelaket? Y ella fue, vino y juntó. Cuando en realidad, ¿qué quiere decir fue, vino y juntó? Debería haber dicho, vino, juntó y se fue. Entonces, ¿qué quiere decir Ruth se fue y espigó en el campo? Primero vino, espigó y después se fue. Entonces, sobre esto está el mensaje, es la interpretación cabalística, pero también voy a traer otra interpretación, que es que Ruth tenía una forma muy racional de cómo iba a espigar ella al campo. Generalmente una persona que tiene hambre, lo primero que hace es, lo primero que le viene a la mesa, lo empieza a comer. Lo primero que agarra, empieza a comer por el hambre. Pero existe otra persona que dice, voy a esperar que llegue todo a la mesa. Una vez que me pusieron toda la mesa, que yo veo todo lo que hay, ahí voy a ver qué es lo que quiero comer primero, qué es lo que quiero comer último. A mí me pasó una vez, hace poco en Brasil a un tenedor libre, y empecé a comer de una cosa, y después cuando me llené, cuando quería comer la carne ya estaba lleno y me arrepentí, y otras cosas mucho más ricas. Entonces, ¿qué hizo Ruth? Ella fue, volvió, o sea, primero recorrió todo el campo, vio dónde habían espigas, y ahí ella empezó a juntar. Eso es una explicación. Otra explicación, mucho más interesante, es que lo que ella hizo es, en vez de agarrar y cargar las espigas y llegar hasta el fondo y después tener que volver todo, ella lo que hizo es ir hasta Batelech y fue hasta el fondo del campo, y a partir de ahí empezó a venir y a colectar hasta llegar de vuelta a la entrada, de tal forma que no tenga que cargar y de vuelta todas las espigas. ¿Sí? Entonces, vemos nosotros, ¿por qué traigo esta explicación? Porque Ruth
hizo una transformación en su vida. La conversión es una transformación. Ella abandonó su pasado, tomó un nuevo presente, y muchos de nosotros también hacemos cambios, y los cambios que nosotros hacemos muchas veces son impulsivos, ¿sí? De repente hoy nos despertamos con ganas de hacer algo y lo hacemos. Y lo que nosotros hacemos por impulso, con el tiempo, pierde efecto, pierde emoción, y esa emoción que perdí, entonces la persona vuelve a hacer lo mismo que era antes. Entonces acá con este versículo, la Megilá nos quiere enseñar que las decisiones que tomaba Ruth siempre eran decisiones conscientes. Nunca lo hacía por impulso. No se dejaba llevar por sus necesidades del momento, sino ella lo pensaba y lo calculaba todo. Este cálculo utilizó Ruth también para transformar su vida de moabita en la madre de los reyes de Israel. Sigue diciendo el versículo 4, y aquí que vino Boaz de Belén y le dijo a los segadores, el Eterno sea con vosotros. Y ellos le respondieron, el Eterno te bendiga. Entonces Boaz le preguntó al criado suyo que estaba a cargo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Él la vio y le llamó mucho la atención, él tenía muchos segadores, muchos empleados, seguramente habían también otras personas necesitadas, otros carenciados recolectando, pero a él le llamó la atención de esta joven. Primero se dice que era por su belleza, explican los comentaristas, y además porque ella tenía una forma, unos modales, unas formas de caminar, de juntar, de recolectar, que demostraban mucha modestia y a la vez mucha nobleza. Entonces él le llamó mucho la atención. Y entonces preguntó, ¿de quién es esta joven? Entonces, y respondió el criado, que estaba a cargo de los segadores, diciendo, es una joven moabita que vino con Noemí desde el campo de Moab. Obviamente, habíamos dicho la semana pasada, en el primer capítulo, que mucha gente sabía, o sea, todos sabían quién era Noemí. Entonces, era de esperar también que este empleado también sepa quién era Noemí. Entonces, cuando preguntó Boaz, dijo, sí, esta es la chica que vino con Noemí, ¿te acordás? El capítulo anterior que vino Noemí y todos se sorprendieron. Bueno, esta es la chica que vino con Noemí. Bien. Seguimos. Versículo 7. Y ella pidió que la dejara rebuscar entre las espigas detrás de los segadores, entre las gavillas. O sea, por un lado, esto parece como que sigue del versículo anterior. Él está diciendo que es la mujer, la chica moabita, que la joven moabita que vino de Moab con Noemí, y ella pidió que le dejara rebuscar entre las espigas detrás de los segadores, entre las gavillas, ¿sí? Como habíamos dicho antes, que era la mitzvah de Lekech y Jejaupea, de manera que vino y trabajó sin descanso desde la mañana hasta ahora, salvo un momento en que se sentó en la casa. Pero en el versículo 8 nosotros vemos una respuesta de Boaz hacia Ruth, es decir, que en realidad algunos dicen, en la forma de leer el versículo, que cuando ella pidió que le dejara rebuscar, se refiere a que Ruth, cuando vio a Boaz, vio que el dueño del campo estaba hablando y preguntó por ella se acercó y entonces ella misma le pidió a Boaz, por favor, que la deje buscar entre las espigas. A eso, en el versículo 8, le respondió Boaz a Ruth. Entonces le dijo Boaz a Ruth, no oyes, hija mía, no vayas a espigar en otra era, ni te pases de aquí. O sea, no vayas a otro campo, quédate en estrecha compañía de mis criadas. Acá le dice, en otra era, ni te pases de aquí. Es decir, acá está diciendo, es redundante, está diciendo lo mismo, no te vayas de este campo y no pases de aquí. ¿Por qué? Porque le quiso decir dos cosas. Primero, no te vayas a otros campos de otros dueños, ni siquiera a otros campos que me pertenecen a mí. Boaz tenía otros campos. Entonces le dijo, no te vayas ni a otros campos, ni a otros dueños, ni a otros campos míos. Quédate en este campo. ¿Por qué? Ahora vamos a ver. Fija tus ojos en el campo donde ellas, o sea, las empleadas de él segaren, y anda tras ellas, anda detrás de las segadoras. ¿No he mandado acaso a los jóvenes que no te toquen? Yo les dije a los jóvenes, les ordené que no te toquen. Y cuando estés sedienta, no solamente que podés juntar, también cuando estés sedienta, ve a los cántaros y bebe de los que han traído los mozos. ¿Sí? O sea, podés tomar también del agua de mis empleados. Y ella se prosternó, rostro en tierra, diciendo, ¿por qué he hallado favor en tus ojos para que repares en mí viendo que soy extranjera? Si yo soy una mujer extranjera, ¿qué pasó? Que hallé de repente simpatía a favor en tus ojos para que me trates
también de esa manera. Entonces Boaz le responde, a ver, déjenme sacar las ventanitas de... Ahí está. Versículo 11. Y le respondió Boaz, todo se me ha dicho. ¿Cómo te comportaste con tu suegra desde la muerte de tu marido? ¿Y cómo has dejado a tu padre y a tu madre y tu tierra nativa? Y viniste a un pueblo que no conocías. Es decir, el rumor ya había recorrido todo Betlehem y yo sé todo lo que vos hiciste por tu nuera, por tu suegra. Recompense el Eterno tu obra y sea tu recompensa completa del Eterno, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Este versículo cada vez que lo leo me hace acordar a mi abuelo materno siempre cuando hacíamos algo nos decía, Teimas Kurtef Shlema, que sea tu recompensa completa. Acá nosotros vemos, en este versículo también le dice algo redundante, recompense el Eterno tu obra y sea tu recompensa completa. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En hebreo, una palabra es paolej, la primera es paolej, tu obra es paolej, y maskurtej significa tu salario, ¿sí? O sea, recompense el Eterno tu obra y sea tu salario completo del Eterno Dios de Israel. ¿Cuál es la diferencia? Existe gente, obreros que trabajan por día y por trabajo, entonces uno le paga el trabajo, y existe gente asalariada, que está todo completamente al servicio del empleador. Es decir, capaz que ahora no tenga mucho lo que hacer, pero capaz que mañana tiene todas las horas completas. Entonces esa persona recibe un salario mensual. ¿Qué es lo que le quiso decir acá Boaz, siguiendo el versículo anterior, diciéndole, vos dejaste a tu padre, a tu madre, tu tierra nativa, y viniste a un pueblo que no conocías, o sea, te convertiste, adoptaste el judaísmo? Por eso que recompense el Eterno tu obra, es decir, no solamente las pequeñas cosas que vos haces, que seguramente Dios te va a pagar por cada una y una de manera particular, sino que también sea tu recompensa completa, vos pasaste a ser una sirviente de Dios, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, es decir, estás bajo las alas de Dios constantemente y sos como aquellas personas que trabajan asalariadas, entonces que están a disposición de lo que Dios les va a pedir. Entonces le dice Boaz que Dios recompense, te dé un salario por una recompensa por ese motivo. Pero acá hay también otro comentario muy interesante. El versículo se puede leer de tal forma: recompense el Eterno tu obra, ¿sí? Es lo que le está diciendo, o sea, por la mitzvah, por cada cosa. Gracias. Recompense el Eterno por tu obra. ¿Y cuál va a ser tu recompensa completa? Es estar bajo las alas, estar bajo las alas de Dios, en el cual te has venido a refugiar. De acá aprenden nuestros sabios que la recompensa de una buena obra es la obra en sí, la misma buena acción en sí. Es decir, una persona ayuda al otro y espera una recompensa, que sepa que la recompensa completa, la mejor recompensa no es algo bueno que le va a llegar de alguna otra forma, sino la misma acción, la misma buena acción que la persona hace, eso mismo es parte es el pago, la recompensa mayor. ¿Por qué? Porque tenemos la posibilidad de hacer una obra de bien y estar bajo las alas de Dios. Seguimos, versículo 13. Y ella contestó: hace yo favor a tus ojos, Señor mío, porque me has consolado y has hablado al corazón de tu criada, a mí que no soy siquiera como cualquiera de tus criadas. Entonces le dijo Boaz a la hora de comer: ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. O sea, le dijo: mirá, vení, come acá con todos nosotros. Ella pues se sentó al lado de los segadores, quienes le alcanzaron trigo tostado, y ella comió hasta saciarse y se retiró. Acá en el comienzo del versículo 14, en hebreo, dice Vayomer la Boaz, ¿sí? Le dijo a ella Boaz. Hay 3 lugares en la Torá que la palabra, en la letra Hei de la palabra la significa ella, no tiene tilde, no tiene puntito. Hay un puntito dentro de la E que la hace, es como le da un acento, la, ¿sí? Hay 3 lugares en la Torá y este es uno de ellos en el que no tiene puntito dentro de la E. ¿A qué se debe?
dicen nuestros sabios que se puede leer también como la palabra lo. Lo significa no, que va con Aleph, pero de todas formas, al no acentuar la Hei, la letra Hei, se puede llegar a leer como lo, como un no. Entonces, en este versículo, en realidad, Boaz está diciendo a Ruth, digamos, siguiendo a lo que ella le había dicho, que no, a mí que no soy siquiera como cualquiera de tus criadas, entonces a eso Boaz le dice, no sos como cualquiera de mis criadas. Ahí él vio hacia adelante, vio que en un futuro él iba a poder casarse con ella, iba a poder formar una familia y no iba a ser como cualquiera de sus criadas. Seguimos en el versículo 15. Y cuando se levantó para espigar, Boaz le ordenó a sus mozos, dejad de espigar tranquilamente entre las gavillas y no la avergoncéis. Y además le dio una orden, y sacad parte de las gavillas de propósito para ella y dejad que ella las recoja sin reñirle. Es decir, la mitzvah es que cuando a uno se le cae, entonces viene el pobre y las levanta. Acá Boaz les dijo, olvídense a propósito gavillas, o sea, que se les caigan a propósito espigas para que ella venga y las agarre y no le digan nada. O sea, fue la orden que le dio a sus empleados. Entonces ella espigó en la era hasta el atardecer y desgranó lo que había recogido, que fue como una efá de cebada. Una efá era una medida bíblica. Una efá de cebada corresponde a más o menos 21 kilos de cebada, ¿sí? Y ella cargó con eso y marchó a la ciudad. Y su suegra vio lo que había recogido. Entonces sacó también Ruth lo que le había quedado para comer después de haberse saciado, o sea, lo que le sobró de la comida del almuerzo que había comido con ellos, eso que le sobró ella lo había guardado y se lo trajo a su suegra Noemí hasta que puedan hacer del trigo harina, etcétera, y poder cocinar. Entonces, mientras tanto, le dio lo que a ella le había sobrado y se lo dio a Noemí. Y le preguntó su suegra, ¿dónde espigaste hoy? ¿Y dónde trabajaste? Bendito sea el que reparó en ti. Entonces, y Ruth le contó a su suegra, y después vamos a volver también a este versículo, si hay tiempo, y Ruth le contó a su suegra con quién había trabajado y dijo, el hombre con quien trabajé hoy se llama Boaz. Y le dijo Noemí a su... y le dijo, creo que están todos muteados, Ale, están todos muteados, no sé si de quién puede ser el ruido. Bueno, y le dijo Noemí a su nuera, sea él bendecido por el Eterno, que no retasea su benevolencia hacia los vivos y a los muertos. Y agregó Noemí, el hombre es pariente cercano nuestro. Es decir, primero acá los vivos y a los muertos. Hay acá también algo muy interesante que lo vamos a tocar la semana que viene, que es esa parte del levirato, ¿no? No solamente con los vivos nos está ayudando, sino que también él está haciendo un favor con los muertos. Y ya vamos a ver la semana que viene a qué se refiere. Y agregó Noemí, el hombre es pariente cercano nuestro. Y recién ahí se enteran, tanto Noemí como Ruth, que ese campo es de Boaz, que Boaz es pariente de ellas. Y le respondió Ruth la moabita, sí. Y me dijo, trabajarás con mis mozos hasta que terminen toda mi cosecha. Entonces Noemí le dijo a Ruth su nuera, es bueno, hija mía, que salgas con sus criadas y que no aparezcas en ningún otro campo, de tal modo que Ruth, que espigues, en realidad de acá dice Ruth espigó, pero según algunos comentarios se puede leer como una orden de Noemí, que espigues junto a las criadas de Boaz hasta el fin de la cosecha de cebada y de la cosecha de trigo, y Ruth siguió viviendo con su suegra, ¿sí? Y acá termina este capítulo. ¿Qué significa? ¿Por qué le dijo hasta el final de la cosecha del trigo y de la cebada y del trigo? Entre la cosecha de la cebada y la cosecha del trigo hay 3 meses. Son 3 meses que la Torá le exige a cualquier mujer que se divorcia, o a cualquier mujer, o a una mujer que se convierte, de esperar hasta poder contraer matrimonio. ¿Por qué 3 meses? Porque si llegara a estar embarazada, dentro de los 3 meses se nota, y ahí se puede saber de quién es el hijo, ¿sí? Si venía ya embarazada del anterior o no. Entonces, por eso hay una orden que hay 3 meses hasta que la mujer pueda casarse después de un divorcio, o en este caso después de la conversión. Por eso es que Noemí le dijo, quédate ahí con ellas hasta el final de la cosecha de la cebada y del trigo. Nosotros vamos a volver ahora, y voy a tratar de ser rápido porque ya quiero ir terminando la clase para que no se haga demasiado larga.
a explicar el versículo, creo que era el 19 que habíamos dicho que íbamos a explicar. A ver, vamos a volver atrás. No el 19, no, era el primero. Los primeros, el tercero era... sí, el versículo 3, y vamos a dar una explicación según la Kabbalah, que está muy interesante, hablando también un poco de la reencarnación en el judaísmo. Dice Rabbeinu Moshe al-Shich, un cabalista, cuando la Torá dice, y Ruth se fue y vino y espigó, ¿qué decir se fue y vino y espigó? Acá yo les mandé ayer una hoja para leer con dos historias, ¿sí? Y esta sería la tercera historia de otras dos que ocurrieron anteriormente. La primera historia era la historia de Lot con sus hijas. Dios destruye Sodoma y Gomorra, deja en vida a Lot, a su esposa y a sus hijas. La esposa se convirtió en una estatua de sal, y las hijas estaban un día con el padre y ellas creían en esa época, digamos, no sabían que habían habitantes en otros lados, parece. Por lo menos la Torá dice que ellas decían, no hay hombres en el mundo, se terminó, Dios destruyó todo, no quedó nadie. Entonces tenemos que traer descendencia, tenemos que traer hijos, el único hombre es nuestro padre. Entonces vamos a darle de tomar vino, que él se embriague, se emborrache, y vamos a acostarnos con él y vamos a engendrar hijos. Eso fue la idea de la mayor. Entonces la primera noche fue la mayor. Dice la Torá que al otro día Noaj ni se había dado cuenta, no supo ni qué pasó durante la noche, no supo nada. La segunda noche fue la hija menor. De la hija mayor tuvo un hijo y lo llamó Moab, ¿sí? Moab. Y la segunda tuvo un hijo y lo llamó Ben-Amí, que es el padre de Amón, ¿sí? Del pueblo de Amón. Es decir, acá vemos nosotros dónde empezó la descendencia de Ruth. La moabita empezó con Lot y su hija. Por otro lado, tenemos otra historia más adelante en Bereshit, que es la historia de Yehudá y Tamar. Yehudá tuvo hijo de Jacob, ¿sí? El cuarto de las tribus de Israel, Rubén, Shimón, Leví, Yehudá, el cuarto de los hijos de Jacob. Él tenía 3 hijos, Onán y Sheilá. Se casó con una chica llamada Tamar y murió sin tener hijos. Y acá viene la ley del levirato. Entonces, ¿quién se iba a casar con Tamar? El segundo de los hijos se llamaba Onán. Onán se casa con Tamar y también muere, sin tener hijos. ¿Quién le tocaba casarse entonces con Tamar? Al tercero de los hijos de Yehudá, que se llamaba Sheilá, pero Yehudá tenía miedo, decía, capaz que el problema es Tamar, se me murió un hijo, se me murió un segundo hijo, capaz que ahora se casa ella con él y termina muriendo también Sheilá. Entonces le dijo a Tamar, mirá, ¿sabes qué? Vamos a esperar que Sheilá crezca, ahora es muy jovencito, espera un tiempito, andate y ya va a llegar el momento. Entonces Tamar fue y guardó su duelo por sus 2 maridos anteriores durante varios años, hasta que le llegó al oído la noticia de que en realidad Yehudá no tenía intenciones de entregarle a Sheilá a su hijo, y de hecho ya había crecido y no la fue a buscar. Y por otro lado, ella se había enterado que Yehudá estaba yendo a la zona a la región donde ella estaba. Entonces decidió hacer justicia por mano propia, como se dice. Entonces, ¿qué hizo? Ella se cubrió la cara, se hizo pasar, digamos, se paró en una bifurcación de caminos donde era el estilo, digamos, la costumbre era que ahí se paraban prostitutas. Entonces ella se paró ahí. Cuando vino Yehudá, la vio a ella, entonces, bueno, tuvo relaciones con ella y al final, pero Yehudá no tenía para pagarle. Entonces ella le dijo, dame 3 cosas tuyas, 3 elementos, 3 objetos tuyos, y después cuando tenga la plata, vos me das la plata y yo te doy estos objetos. Entonces al otro día, bueno, terminó eso, ella se volvió a poner las ropas de duelo y desapareció. Cuando vuelve Yehudá un mensajero de Yehudá, el amigo de Yehudá, para pagarle, le dice, y no la encuentra, pregunta dónde estaba la prostituta que estaba parada acá. Ellos le dicen, no, acá no había ninguna, acá no hay prostituta en esta calle. Entonces ahí entendieron que en realidad no era una prostituta. Bueno, no sabían lo que había, dónde estaba, no sabían dónde encontrarla, hasta que de repente se entera Yehudá que Tamar, su nuera, estaba embarazada. Entonces le preguntan a Yehudá qué hay que hacer con ella. Entonces Yehudá dice, bueno, pero si ella se casó con alguien sin haberse desvinculado de mi hijo Sheilá y tuvo hijos, entonces ella merece la muerte. Entonces cuando la estaban por ejecutar, ella dice, momento,
díganle a Yehudá, que él era el juez, era la persona que dictaminaba, que yo estoy embarazada de la persona, del dueño de estos objetos. Entonces, cuando le muestran esos objetos a Yehudá, Yehudá se da cuenta que era de él, y ahí él dice, ella tuvo razón, digamos, me ganó, es decir, o sea, en su argumento me ganó y tiene razón, y por eso déjenla vivir. Y ahí ella tuvo mellizos. Uno de los mellizos se llamó Pérez, que de Pérez vino, fue el linaje de Yehudá, donde vino Nachshon ben Aminadab, y de ahí Salmón y Boaz, etcétera, hasta el rey David. Entonces, acá nosotros tenemos dos historias. Una historia de Lot, donde nace Moab, y otra historia donde nace el Pérez, y de ahí todo el linaje de Yehudá. Dice el Al-Shich, y acá tenemos una tercera historia. En esta historia se van a unir el de la tribu de Yehudá, Boaz, con una descendiente de Moab. Dice Rabbeinu Moshe Al-Shich que en realidad acá hubo un sentido de reencarnación. La mujer, la hija de Lot, se reencarnó en Tamar y después se reencarnó en Ruth. Lot se reencarnó en Yehudá y después se reencarnó en Boaz. ¿Y por qué fue de esa manera? Porque en la primera de las historias, en las tres historias las mujeres son conscientes, pero en la primera historia el hombre ni siquiera supo qué pasó. En la segunda historia el hombre sabía qué pasaba, pero no era totalmente consciente de con quién estaba trayendo un hijo, con quién se estaba relacionando. Y en la tercera historia, que es la que estamos leyendo nosotros, la historia de Ruth, ahí tanto el hombre como la mujer estaban conscientes. Entonces acá hubo una reparación de algo anterior. Hubo una reparación de una relación que empezó mal, siguió más o menos y terminó bien. Y eso se lo ve, dice, según la Kabbalah, se lo ve en el nombre Boaz. El nombre Boaz tiene 3 letras. Bet, Ain, Zain. Esas 3 letras representan el acróstico de 3 palabras. Bet de Benoní, Ain de Idit y Zain de Ziburit. Son 3 categorías de campos. Cuando una persona vende un campo, entonces te dice este campo es fértil, este campo es más o menos intermedio, este campo no sirve para nada. Entonces, en el nombre de Boaz se ven reflejadas estas 3 relaciones. La primera relación era la relación Ziburit. Ziburit era la que está más o menos, ¿sí? Que es la relación de Lot con su hija. Después de eso, viene la relación que es Benonit. ¿Qué es Benonit? Estaba dentro de la ley, porque como dijimos al principio en la introducción, para los que se unieron tarde, que la ley del levirato, antes de que sea entregada la Torá, se cumplía no solamente con los hermanos, sino podría ser cualquier otro familiar. Entonces, es verdad que por ley, en ese momento, antes de la entrega de la Torá, Yehudá se podía casar con su nuera. O sea que estaba parado por la ley. Pero de todas formas no fue de una manera consciente, entonces más o menos, fue medio turbio. No así esta historia de Boaz y Ruth, los dos siendo conscientes, los dos sabiendo qué es lo que están haciendo y hacia dónde van, y todo orquestado por Noemí, que ya vamos a verlo, es la reivindicación de esas dos relaciones que terminan en una relación positiva. Y más adelante, si Dios quiere, no sé si terminando la serie de 4 clases vamos a volver con este tema del por qué el rey David tiene que surgir, el rey de Israel, o sea, el más conocido que tuvo el pueblo de Israel, no hubo otro como el rey David. A él tenía que venir con esa ascendencia, sí hay un motivo y tenía que ser de esa manera, y eso lo vamos a ver en otro momento. Y para terminar, quiero también traer otro comentario que es muy lindo. Disculpen, esto tendríamos que haber terminado antes, pero con los cortes y las interrupciones me estoy retrasando un poco, pero me gustaría compartir con ustedes algo. Hay el nombre de Dios, el que nosotros conocemos, que tiene 4 letras, la Yud, la Hei, la Vav y la Hei, representan la mitzvah de Tzedaká. ¿De qué manera? La Yud representa algo pequeño. Una persona se mete la mano en el bolsillo para sacar una moneda. La moneda es una Yud. Puede ser un billete también, no necesariamente tiene que ser una moneda, pero generalmente cuando uno dibuja una tzedaká, dibuja una tzedaká con una moneda. La letra Yud es la moneda. La letra Hei suma 5, representa la mano de la persona que se pone la mano en el bolsillo, agarra esa Yud, esa moneda, la toma en sus manos, en su puño, ahí está el número 5, la letra Hei, extiende su brazo, es la letra Vav, ¿sí? De la tercera letra del nombre de Dios, y le pone la moneda en la mano del necesitado. Tania, ¿puedo repetir, decime desde qué parte? ¿Esto último?
repito así, el nombre de Dios, hay un nombre de Dios que tiene 4 letras, la Yud, la Hei, la Vav y la Hei, es el nombre de Dios que nosotros llamamos Adonai. Esas cuatro letras representan, hay un concepto profundo de lo que es la tzedaká. Cuando una persona le da tzedaká a otra, cuando una persona le ayuda a un necesitado y se mete la mano en el bolsillo, saca una moneda, la moneda representa la letra Yud, que es chiquitita, en su puño, ¿sí? Que representa la letra Hei, porque la letra Hei suma 5, que son los 5 dedos en la mano. Entonces la persona agarra la Yud, la moneda dentro de la Hei, dentro de su mano, y extiende el brazo que forma la letra Vav, que es alargada, y pone esa moneda en la mano, en la otra Hei, sería la mano del necesitado, se está formando el nombre de Dios. Ahora, ¿qué pasa? Dice el Baal Shem Tov, cuando la persona lo hace por iniciativa propia, si yo meto la mano en el bolsillo y le entrego al otro, al necesitado, yo estoy tomando 3 letras del nombre de Dios, y al necesitado una. ¿Sí? Yo estoy haciendo la Yud, que es la moneda, la Hei en mi mano, la Vav, y la Hei en la mano del otro. Pero ¿qué pasa si es al revés? Si yo espero que el necesitado me pida a mí, entonces él con la Hei extiende su brazo, la Vav, ¿sí? Para que yo, para agarrar de mi mano, de mi letra Hei, la Yud, que es la moneda. Es decir, él va a tener 2 letras y yo voy a tener 2 letras. Entonces ahí dice el Baal Shem Tov, ¿qué es más importante en la tzedaká que tomar la iniciativa y tener la mayor parte de las letras del nombre de Dios formadas con esa tzedaká? ¿Y cómo se refleja todo esto? Algo que me encantó cuando lo leí y que quiero compartirlo con ustedes es en el versículo número 19 de este capítulo. Cuando dice, y le preguntó su suegra, ¿sí? Le dice, Anasit, lo voy a leer en hibrit y lo voy a traducir, porque la interpretación se esconde en las palabras en hibrit. Batomer la jamotá, le dijo a ella su suegra, Eifolikat ayom, ¿dónde cosechaste? ¿Dónde juntaste hoy? Veana asit, ¿y dónde hiciste? ¿Y dónde hiciste? Y Yehi Makirech Baruch, que sea bendito aquella persona que te permitió, digamos, cegar en su campo. Bataguel de Jamotá, entonces Ruth le dijo a su suegra, Etayeras Taimó, lo que ella hizo con él, ¿sí? Lo que ella hizo con esa persona. Batomer Shema Isha Sherasitimo, el nombre de la persona con quien hice, Ayom Boaz, es Boaz. O sea, acá nosotros vemos qué dice la persona con quien hice. ¿Qué hiciste? Vos no hiciste con él hizo con vos en todo caso, ¿o no? Si ella va al campo de otro, recibe de la tzedaká del otro, ¿quién hace con quién? ¿El que está dando la tzedaká con el que la recibe o el que la recibe con el que está dando? Y acá viene hay un mensaje profundo. Dice, más que lo que el necesitado, más que lo que la persona, el que da, hace con el que recibe hace con el que le da. El beneficio de poder darle a la otra persona la posibilidad de dar, eso es hacer mucho más, beneficiar al otro que te puede dar que lo que vos mismo te beneficiás. Y eso Ruth lo sabía. Ella con mucha honra le dijo, la persona con quien yo hice hoy, con quien yo le hice cumplir la mitzvah hoy, es Boaz. Y dentro de estas palabras se esconde también lo que dijimos recién del Yud Kei Vav, que es el nombre de Dios. Cuando Noemí le pregunta a Ruth, ¿con quién hiciste? ¿Dónde hiciste? Perdón, dice Ana Asit, como Ana, que está acá en la charla, me parece que todavía está. Ana es dónde, ¿sí? Pero la palabra Ana puede ser, la palabra dónde se puede decir también An, Lean ataoleja, ¿a dónde vas? En hibrit, ¿cómo se dice? ¿A dónde? Lean, no Leana, Lean. Entonces, An también es dónde. Entonces acá la palabra Ana puede ser An, Hei, Asit. ¿Dónde hiciste la Hei? O sea, eso de recibir la Hei de tu mano, ¿dónde terminaste el nombre de Dios? El nombre de Yud Kei Vav, ¿dónde estaba? ¿Dónde lo recibiste? ¿Dónde hiciste la letra Hei? Hoy. Entonces, ¿y qué le dijo? Yehi Makirech Baruch. Que sea esa persona con quien hiciste hoy, o sea, Boaz, Baruch. ¿Qué es Baruch? Bendito. La palabra Baruch es bendito. Tiene 4 letras. Bet, Reish, Vav, Haf. Que puede ser, se puede dividir y hacer Bet, Reish, intercambiarlas y que sea Reish, Bet, que significa Rab. Rab es mayoría. Haf, Vav suma 26. ¿Sí? Baruch,
o sea, debería dibujarlo para que lo vean. Baruch es Bet Reishes Rav, Vav Haf, puede ser Haf Vav, suma 26. Entonces ella le dijo, ¿con quién hiciste vos la mayoría del 26? El 26 es la suma del nombre de Dios. Yud, Hei, Vav, Hei, suma 26. Y con este concepto le dice Naomi, vos hiciste la letra Hei, pero yo con todo lo que veo que vos me contaste y que me trajiste hasta la comida, el almuerzo que él te dio, me di cuenta que él tiene la mayoría del nombre de Dios. No es que vos tuviste que extender tu brazo para pedirle, sino que él mismo te dio, te entregó a vos, y él tiene la mayoría de las letras del nombre de Dios. Por eso es Rab, Baruch, es Rab, Jafab, la mayoría de los 26. Este es un concepto muy lindo de Tzedakah que se ve en este versículo, y bueno, con esto quería terminar, invitarlos a seguir entonces la semana que viene. Sobre los últimos versículos, habían algunas cosas que habría que explicarlas para la semana que viene, pero no importa. Con la introducción que vamos a hacer la semana que viene van a entender estos y los próximos versículos también, si Dios quiere. Gracias por estar. Laila Tov, buenas noches a todos. Les voy a abrir los micrófonos para los que quieren preguntar o algo. Están los micrófonos habilitados. Gracias, Tania, por estar. Buenas noches, chao. Buenas noches, Ale. Perdón a todos de vuelta por los inconvenientes de